hablar de algo muy importante en la vida del cristiano, y es que si ellos, los cristianos, callan, las piedras van a hablar. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Porque hay un momento en la vida del cristiano donde no es posible quedarse callado, no se puede. Son instantes en los que el Espíritu Santo lo está redarguyendo a uno y lo invita y exige también que esté firme en la palabra. Un momento en donde hay que hablar de Cristo al que tenemos al lado, al que tenemos enfrente, con el que convivimos. Porque va a pasar algo y necesitamos que esa persona que aún no conoce al Señor, oiga del Señor. Hay un momento en donde el silencio del creyente no es neutro, no es que no pasa nada. No es como cuando uno está en un estado normal, sino que es como que se apaga una luz que ilumina el camino y uno se tropieza y se cae. El silencio del creyente a veces tiende a hacer tropezar a otros o uno mismo a lastimarse, a golpearse. Yo se lo voy a demostrar, porque hay momentos del cristiano donde la palabra de él tiene que ser fuerte, definida, contundente, tiene que convencer. Hermano, usted tiene ahí alguien al lado suyo que no conoce a Cristo y tiene que hablarle. Y de repente es como que no se anima, le da vergüenza, no sé cómo empezar, no tengo la capacidad. Uno piensa eso, tiende a decir, no estoy preparado. Pero hay momentos, mi hermano, en donde tú tienes que saltar y hablarle a esa persona, porque el Espíritu de Dios te dijo, anda a hablarle, porque se va a morir. Anda a hablarle, porque su fe se está apagando. Anda a hablarle, porque está tropezando y se está alejando de mí. Hay un momento donde no podemos quedar callados, no se puede esperar. No es posible atrasar ese mensaje, no se puede, porque Jesús quiere que ese momento que sea tuyo, tú puedas hablar y tengas que rescatar a alguien, de donde sea. Ahora, podemos estar salvando un alma, también, un incrédulo que justo en ese momento se nos cruza por delante. No podemos estar callados. A veces un Dios te guarde, a veces un Dios te bendiga. Tal vez decir, mirá, pongo mis manos con fe en el Señor. Y tal vez usted no sepa orar mucho, recién empiece. Por ahí uno que está detrás de cámara me dice, hace una semana que estoy convertido. ¿Cómo hago? Pone tu mano en la cabeza, en el hombro, y pedile a Dios, tu Dios, este Dios que tenemos en el corazón adentro, que haga el milagro. Pero nosotros hacemos el acto de poner la mano. Tenemos fe. Porque, ¿sabe qué, mi hermano? Cuando el Señor abre una puerta para hablar, nunca debe ser cerrada. Usted no sabe qué va a pasar, quién tiene al lado, quién tiene enfrente. Usted no sabe por qué de repente le surge de adentro ese ímpetu, ese impulso de hablar, de predicar, de decirle al que está alguien ahí, decirle lo que tiene en el corazón. Aunque sea, como le dije, un Dios te bendiga. A mí me pasó hace 30 años atrás, 32. No tenía mucho de convertido. Convivía en una casa donde había una familia. En la planta baja yo vivía en el primer piso. Y había un señor de muy pocas palabras. Su sí y su no. Y un gracias. Las 3 palabras que uno podía llegar a escuchar después de hablar 15 minutos. No era de muchas palabras, pero amable. Tenía unas manos impresionantemente grandes, porque era desmontador de árboles. Hoy ya ese oficio acá en la ciudad no existe. Pero en aquel momento sí. Y ese hombre incluso vivía acá en La Ferrere. Y ya estaba jubilado de esa actividad. Y sus manos eran enormes. Su fuerza física, un hombre grande, ¿no? Estaría en los 80 años. Su fuerza física era descomunal. No era muy alto, era muy ancho.
tipo hangar de avión, ¿vio? Es petizo y ancho. Si se rascaba la oreja había que operarlo para sacárselo el dedo. Una cosa, daba respeto. Y le describo esto para que me entienda cómo viene después el hecho. Yo recién convertido, 2 años, 3, poquito, y creciendo en el Señor. Iba y venía todos los días y algo decía en la casa. Siempre hay un Dios te bendiga, un qué lindo el Señor. Pero una vez me levanto y me dice el Espíritu de Dios, anda a hablarle que se va a morir. Imagínese, después de lo que le cuento, ¿qué va a morirse? Dije yo, le dije a yo. ¿Se imagina el pastor que no era pastor, un hermanito discutiéndole a Dios lo que Dios sabe? Yo lo hice. ¿Qué se va a morir ese hombre si es una roca? Si camina y tiembla el piso, ¿qué se va a morir? No, es que lo que yo estaba haciendo me defendía a mí mismo de la vergüenza que me daba de ir a hablarle. Porque como era de tan pocas palabras e imponía tanto respeto, digo, por ahí le voy a hablar y me pega una piña el hombre. Entonces, estaba ahí resguardándome de eso. Mire, qué locura, ¿no? No sabe cómo llevo esa carga en mi vida ahora. Y no le fui a hablar, me salí con la mía. Pero Dios me avisó. ¿Sabe qué? 3 días después se murió. Pero no puede creerlo, hermano, una roca, una cosa firme. No tenía ninguna enfermedad, no tosía, no tenía problemas. Enorme, pero súper bien plantado. 3 días y se murió. ¿De qué? No sé, o no pregunté. La pesadumbre que me agarró, el dolor en mi corazón, hasta hoy lo llevo. Desde ese día hasta hoy no me puedo sacar eso del corazón. Dios me dijo, anda y hablale de mí porque se va a morir. Y yo no quise ir. Entonces hay momentos que nosotros tenemos que hablar porque es el Espíritu de Dios que nos está enviando a hablar. Nos está diciendo, ¿y sabe qué, mi hermano? Si es solamente un momento de emoción, vaya y hable por las dudas. No cargue con eso. Me pesó una enormidad. Estaba su esposa, una mujer chiquitita. O sea, enorme, no muy alto, pero muy ancho. Su esposa chiquitita y flaquita. Como toda mujer de aquella época, era ama de casa y no hacía mucho trabajo, ¿no? Y ella parecía débil, endeble. Ella parecía como que se iba a morir de un día para el otro, pero ahí estaba la mujer. Iba y venía. Entonces, después que pasó eso, que me quedé tan mal, fue pasando el tiempo, 2, 3 años después, viene el Espíritu de Dios y me dijo, anda a hablarle que se va a morir, la estoy llamando. Mi hermano, en 10 segundos estaba ahí. En 10 segundos le prediqué a Cristo. Y en cuanto le dije, ¿querés recibir al Señor como tu Señor y Salvador personal? Me dijo, sí quiero. Y ahí mismo hicimos la oración y a los 2 meses se murió. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando Dios te llama, no dudes, no tiembles, andá y hablale, porque yo a esa persona no sabía qué le iba a decir. Era una persona que vivía un piso de diferencia, pero no tenía coloquio con ella. No era mi pariente. No había una conversación, una cena, un almuerzo, algo con lo cual disfrutar la presencia de uno y otro. No había confianza, pero fui, le hablé. No sabía qué le iba a decir, pero lo que le dije en la oración de fe, me dijo, sí quiero. Ya la habían preparado. Por eso cuando Dios te abre la puerta, andá y predicá, porque no sabés a quién vas a salvar, a quién vas a levantar y a quién vas a conquistar. Es el Dios del cielo el que te está enviando. Porque si el creyente calla, algo valioso se va a perder en una atmósfera espiritual. Va a ser una atmósfera turbia, con olor feo. Cuando el creyente no habla, no alaba a Dios, no lo dignifica.
pasan cosas desagradables. Mire, predicar no es solo un acto de obediencia, no. Es una declaración espiritual de glorificar a Dios. Y da lugar a Él en tu corazón, como corresponde a todo cristiano, a todo creyente. Por eso, así que abrimos nuestra boca para el propósito que Dios tiene, que es la de salvar almas, la de conquistar territorios enemigos, la de levantar al caído, el de forzar una vida que necesita ser conquistada, que tal vez es creyente, pero está oscuro porque le fueron mal las cosas y no sabe cómo salir de ese pozo. Nuestra palabra en el Señor genera una atmósfera espectacular, en donde su perfume baja. Mi hermano, ese perfume especial, un perfume donde podemos decir, aquí está el Señor. Qué lindo, ¿no? Ahora, el versículo que le voy a leer es clave. Solo voy a leer un versículo ahora, después le leo de dónde viene. Pero escuche esto, Lucas 19:40. Está hablando el Señor Jesús. Respondiendo, Él dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. ¡Wow! Primera pregunta, y guárdesela, que es para meditar en privado y a solas. ¿Seremos nosotros quienes glorifiquemos a Cristo o van a ser los ladrillos? Estamos en una iglesia, ¿no? En un templo. Cuidado que no hablen los ladrillos. La frase que Jesús dijo en Lucas 19:40 surge como respuesta directa a los fariseos que le exigían que detuviera la adoración de sus discípulos durante la entrada triunfal que estaba haciendo en Jerusalén. Imagínense ese momento. Los sacerdotes de la ley, los que habían estudiado, los que escribían la ley, los que demandaban el sacrificio cada día en el altar, consideraban impropio que la multitud proclamara a Jesús como rey. Pero el Señor, con autoridad celestial, declara una verdad que atraviesa los siglos. Si los hombres no me alaban, la creación misma me va a alabar. No solo las piedras. Después se lo voy a leer. Usted se va a quedar sorprendido si no conoce los versículos de los que alaban al Señor y que no tienen vida. ¡Wow! Los elementos y todo lo creado alaba a Dios porque Él es Señor de todas las cosas y creador de todo. Y cuando Jesús dice, las piedras clamarán, no está usando una figura poética ni está exagerando, no, está revelando algo esencial. La gloria del Hijo de Dios no puede ser denegada por el hombre si no habla. Jesús, el Cristo, el Hijo, va a ser glorificado aunque tú te calles. No importa lo que digas si no es a favor de Dios. No importa si te callas, porque las piedras van a hablar. Los árboles van a batir sus hojas y van a alabar y bendecir al Señor. Los ríos van a retumbar y van a alabar a Dios. Los montes, las montañas van a hablar y alabar a Dios. Está escrito. Y se lo voy a leer en un rato, si me da tiempo. Si el corazón del hombre se cierra, la creación entera va a seguir dando gloria a Dios. Porque Dios te creó a ti y a mí a imagen y semejanza de Él, para tener comunión con Él, para que podamos caminar con Él. El perfume no lo vemos, pero lo olemos, ¿o no? ¿Verdad? Y qué grato es tener el perfume del Señor. Cuando el Señor se presentaba en sus atrios, allí en la ley, dentro del templo que habían armado, la tienda de reunión,
Cuando el Señor se presentaba, el pueblo sabía que el Señor estaba ahí, no porque lo veía, sino porque había humo. Cuando el humo salía del altar del incienso, sabían que la presencia del Dios vivo estaba. Pero necesitaban verlo. Hoy no necesitamos verlo. Hoy sabemos que Dios está aquí, en tu corazón, en tu casa, en nuestra mente, en el perfume diario. Hoy en la gracia, el Señor Jesús se presenta ante ti y dice, abre tu boca y habla todos los días, porque yo estoy aquí para bendecirte. El silencio del creyente siempre tiene consecuencias espirituales graves, siempre, porque nunca es neutro. Por eso, cuando un hijo de Dios deja de adorar, también deja de declarar victoria, deja de testificar, deja de darle gloria a Dios, por lo cual va a haber algo profundo y oscuro que va a estar alrededor. Vio que a veces entra usted en algún lugar, en una casa, en un negocio, y hay un ambiente horrible. Y a lo mejor hay buen perfume, pero de ese de frasco, no el perfume celestial. Y de repente, mi hermano, usted entra en un lugar y tiene ganas de irse. Y eso es porque el ambiente que está ahí no está generado por Dios. Está generado por actitudes negativas, terribles, malas. Es entonces cuando el creyente calla que lo inerte, las piedras, por ejemplo, se vuelven predicadores. ¡Oh, qué fuerte! Y lo que no tiene vida es testigo de la gloria de Dios. Nosotros nos vamos, las sillas se quedan, son más fieles que nosotros. ¿Qué le parece? Dios mío, las piedras están ahí, están acá. Y si tú callas, ellas van a hablar. Y si nosotros no oramos, el diablo se va a sentir orgulloso. ¿Y sabe qué? Dice, estoy teniendo éxito. Si tú te callas. Y callarse, mi hermano, es callarse. Para él, que le vas a decir barbaridades con estos labios, pero para él, ahí tienes que hablar, saltar, gritar, alabar, bendecir. Gloria a Dios que tú estás allí y me has traído aquí. Qué bueno, ¿sabes por qué, mi hermano? Porque si estás aquí es porque Él te llamó y tú fuiste fiel de llegar hasta este momento. Te das cuenta que no es igual que el otro. Si tú estás ahí detrás de cámaras, si estás escuchando aún el mensaje, es porque Dios te ha buscado, te ha llamado, te ha seleccionado y has hecho clic para poder escuchar. Y aún estás ahí porque Dios te está hablando y hay algo en tu corazón que dice, sí, amén. Y esa es la verdad que tenemos que entender cuando Jesús predicó esta palabra. Si ellos callan, las piedras van a hablar. No calles, predica a Dios. Hay muchas almas para salvar, hay muchas almas para reconciliar, hay muchas almas para abrazar y recibirlas. Entonces, si la fe del pueblo se enfría y los hijos de Dios dejan de exaltar su nombre, Él puede levantar tantas voces donde nadie las espera, donde Él quiera. Puede usar lo inerte, lo despreciable, lo que parece sin vida, como unas piedras, para manifestar su poder. Este es un mensaje que es un llamado a no callar. Es un mensaje profético, a no dejar que las circunstancias, ni el temor, ni a la apatía ocupen el lugar que nos corresponde en la adoración y exaltación a Dios, la cual nunca es opcional. La alabanza y la adoración a Dios nunca es opcional. Día a día, momento tras momento, tiene que ser así. Es una respuesta imprescindible a su presencia. Dios está atento a lo que sucede en nuestro círculo, a nuestro alrededor. Entonces, tengamos cuidado con esto.
Si una generación calla, oiga, levanta otra. ¡Wow! Si un pueblo se enfría, Dios despierta a otro. ¡Qué bárbaro! Si un corazón se endurece, Dios va a usar aquello que no tiene voz. En otras palabras, no se puede apagar lo que el Padre ya decretó. Si ellos callan, la misma tierra se va a convertir en un altar de adoración. La iglesia puede distraerse. Sin duda que sí. La iglesia puede distraerse. A veces la vida nos distrae, pero Cristo nunca deja de ser digno. Nunca. Usted no puede decir, no, hoy Dios no es digno, no, hoy no lo voy a alabar. No. Eso es lo que el diablo quiere, no lo que usted quiere. Su corazón, revíselo, a ver que no. Por eso la creación va a tomar el lugar que tiene el cristiano de papel, ese que se arruga, que se rompe, ese que no tiene fortaleza. La iglesia debe adorar siempre. Nunca debe dejar de estimularse a sí misma para adorar a Dios. Mire, vamos a empezar a leer algo. Apocalipsis. Ahí vamos a ver que las criaturas, los ancianos y toda la creación adoran constantemente. Apocalipsis 5:13. Préstele oído. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¡Wow! Para entender más, la adoración a Dios no es solo humana, también es angelical, es universal, es cósmica. Es un Cristo especial, un Cristo celestial, una adoración masiva, perfecta, eterna. La adoración en el cielo está llena de proclamación y gozo. Se lo quiero leer, Apocalipsis 7, 11 y 12. Oiga, por favor, esto, préstele atención, abra su corazón, oiga. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Toda la creación celestial estaba ahí alrededor del trono, adorando, bendiciendo y llevándole a Dios la alabanza y la adoración. Cuanto más nosotros, que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Porque los ángeles, déjeme decirle, que los hizo un poco menor que a los hombres. ¿Qué tal, no? En los Salmos, y ahora viene la otra parte. Miren, vemos cómo la creación reconoce a su creador por instinto espiritual. Miren, los montes, los ríos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Escuchen, Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Todo, la expansión. Salmo 98:8 dice, batan palma los ríos. ¿Cómo? ¿Qué tienen palma los ríos? No es una locura, lo está escribiendo el Señor. Bata palma los ríos y aún canten jubilosos los montes. ¿Cómo descubrimos que los montes tienen labios, tienen lengua, pueden hablar? Donde falta la voz del adorador, ocupa el ruido del mundo. Si uno no adora, el mundo se mete. Viene la queja, vienen tinieblas y todo lo que confunde a la persona. Cuando la persona se aparta, viene todo aquello que perturba y molesta.
y puede desviarla de la verdadera identidad que el Señor le otorgó. Lo quita, lo desarraiga. Pero la adoración mantiene viva la atmósfera. ¡Wow! Una atmósfera espiritual donde Cristo está. Recuerde cuando alabamos, cuando bendecimos y usted está cantando, ¿cómo se siente? Cuando usted está ahí elevando su voz al cielo y bate palmas, ¿cómo se siente? ¿Verdad que es espiritualmente fantástico? ¿O no? Por eso le digo, mi hermano, y ahí en ese momento a usted le deja de oler todo, se olvida de todo, porque está en presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios dice que se pasea en la alabanza. Ahora, cuando Jesús entró en Jerusalén, lo hizo como rey profetizado, como Mesías prometido y como Señor de gloria. Por ello esa entrada no podía ser sin alabanza, porque era el cumplimiento de la profecía que habían dado 550 años antes, la cual se cumplió de manera exacta, milimétrica. Se lo voy a leer. Zacarías 9:9 dice así: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Está hablando del pueblo de Dios. He aquí tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna. A ti te habla. A ti te habla. Rey de salvación. Ya te la dio la salvación. Por eso estás oyendo. Por eso estás acá. Alábale, bendícele, adórale, no te calles. Salva almas. Jesús llegó en forma triunfal y no fue por casualidad, sino porque hubo una manifestación del rey entrando a la ciudad, montado en un pollino de asna. Vino humilde, pero victorioso. Humilde, pero victorioso. ¿O no está salvo? ¿Venció a la muerte, sí o no? ¿Resucitó o todavía está clavado en un palo? ¿Usted qué cree? Mira, bueno, algunos vendieron palitos, dicen que eran de la cruz de Cristo, pero les aclaro que es mentira, que fue una estafa fantástica. Y si no, que demuestren cómo lo consiguieron. Puede decirme que tienen frasquito ahí de un río, sí, aunque lo hayan puesto de la canilla, no importa. Pero la cruz de Cristo, ¿dónde está? ¿Cómo accedieron a ella? ¿Cómo cortaron la cruz de Cristo? ¿Se imagina con las cosas que hay hoy, mi hermano? Que usted encuentre la cruz de Cristo y le van a dejar cortar un pedazo. Pero le pegan un balazo antes. Porque adoran la cruz. No adoran a Cristo. Los que la defienden adoran la cruz. Yo adoro a Cristo, que es el que me salvó. La cruz no hizo nada por mí. Si se me cae encima, me mata, me aplasta. Pero Cristo, si me cae encima, me salva y me otorga vida para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. La adoración no es solo un canto. No. Es un reconocimiento público, espiritual y profundo de quién es Dios. En los días de Jesús, escuche esto, los fariseos querían imponer un silencio religioso, una apariencia de piedad sin vida, una espiritualidad vacía que solo buscaba la admiración humana para ellos. Ellos daban de su carne, aparentaban santidad, pero no tenían rendido el corazón. Hoy le leí solo el versículo 19, el capítulo 19:40. Lucas 19:40 leímos. Escuchen, desde el 37. ¿Me presta un cachito de atención? Mire, ¿se acuerda lo que leímos en el 40? Lo voy a volver a leer igual. Pero escuche esto.
¿Se acuerda lo de Zacarías 9:9? Póngalo ahora, mire. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, y oiga esta parte, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. No sé por qué, pero bueno, le dijo así. Respondiendo él dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. ¿Me entiende ahora? Ahí venía, cuando usted une los versículos, el rey profetizado de salvación, y los fariseos que estaban en la carne, que tenían el corazón podrido, no querían que lo alabaran. Pero la multitud, los que habían visto los prodigios, las maravillas del Rey poderoso, ellos gritaban, danzaban y daban voces de júbilo alrededor del Señor. ¿Ve la diferencia? Si ellos callan, las piedras van a hablar. Fíjate tú si vas a hablar. Es necesario que hablemos. La adoración siempre abre paso al propósito de Dios. Y cuando el pueblo adoró en la entrada, ahí en Jerusalén, pasó lo siguiente. La adoración abrió el camino del Cristo, del que venía, del que ya estaba profetizado, del Rey Santo. El reconocimiento del pueblo activó la palabra profética, la que había dicho Zacarías. Recuerde que ya estaba profetizado ahí por Zacarías, que lo leímos hace un ratito. Por eso la exaltación del Mesías desató la victoria que él ya traía. Por ese momento, mi hermano, nosotros recibimos esta maravilla de ser salvos, de estar sanos, de ser alguien especial. La adoración no es una reacción emocional, no, es una estrategia espiritual contra el maligno. Cuando tú adoras, el maligno se va, no lo soporta. Es un acto que abre territorio, desplaza tinieblas, activa verdades eternas y prepara un ambiente especial para que el Cristo sea revelado. El silencio, en cambio, bloquea ese propósito. Por eso el enemigo quiere que te calles. Pero Jesús dijo: si ellos callan, porque el silencio del pueblo crea un vacío espiritual y va a tener que ser llenado, porque siempre que hay un vacío se llena con algo. Piensen qué se va a llenar. De no cosas buenas, por supuesto. No vamos a hacer ejemplo, porque por ahí hay algo que a alguien le gusta. Y si los hijos de Dios no levantan su voz, van a hablar los ríos, van a hablar los montes, van a hablar las plantas, los acontecimientos, las señales, hablarán los juicios, hablarán las tinieblas y el diablo que está afuera. En Lucas 19, las piedras simbolizan lo inerte, lo despreciable, lo que no tiene voz, lo que nadie valora, lo tosco, lo sin forma, lo que parece muerto y está muerto, lo que el hombre considera inútil. Y Jesús advierte: si ellos callan, es decir, si el pueblo que tiene vida dada por él calla, si el pueblo que tiene identidad espiritual, si el pueblo que tiene el Espíritu Santo callan, el muerto, la piedra, el ladrillo, ese va a hablar. Qué terrible, mi hermano, si acá uno se calla y empiezan a hablar las paredes. Parece gracioso, pero es gravísimo. Si Dios lo dijo, créalo.
La adoración no es un acto devocional, entienda esto, es una arma contra los escudos, contra los dardos del enemigo. Es un escudo, es una bandera. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Es una posición espiritual, es una declaración de guerra. Es territorio recuperado ese que te vinieron a robar. Es autoridad activada, la palabra tiene autoridad, tiene fuerza, tiene poder. Cuando tú la declaras, Dios la activa. Es la identidad que Dios te puso, que te levanta. Cuando adoramos, el reino avanza. Cuando callamos, el reino queda sin voz y la creación toma el lugar que no le corresponde, apartada. Toda la creación, cuando no adora, Dios la aparta. ¿O acaso no quería el Señor otro pueblo? ¿Se acuerdan? Para el que tiene palabra y que tiene Biblia, en un momento, cuando ya había sacado al pueblo de Egipto de esclavitud, de un momento terrible que estaba pasando, y lo sacó con victoria, con milagros, prodigios, maravillas, verdades. El pueblo empezó a adorar otras cosas que estaba acostumbrada a adorar ahí en Egipto. Y tantas barbaridades hizo que cuando Moisés, que era el guía que tenían, que Dios les había puesto, estaba hablando con Dios, le dijo al Señor: déjame que los destruya y te dé otro pueblo. Si Dios hubiera querido, hubiera tenido otro pueblo. Pero Moisés le dijo: no, no hagas eso, Señor, porque ¿qué van a pensar? ¿Que no les tuviste paciencia? ¿Qué van a pensar? ¿Que no quisiste modificarlos? ¿Que no los esperaste? ¿Que no quisiste hacer nada bueno con ellos? No los destruyas. Espera un tiempo y ellos van a cambiar. Por eso Dios no actúa a veces en la puerta. Está esperando que se destruya solo. ¿Para qué va a venir un rayo y partirlo en dos? Sí, sería una cosa maravillosa y todo guau. Dura un ratito. Pero ahí el enemigo se va a ir derritiendo de a poco. Cada vez menos. Y un día va a desaparecer. Y ahí va a dar la verdadera gloria a Dios. Porque Él tiene amor, paciencia y gracia. Él espera. Nosotros somos impacientes. Hermano, no permitas que el cansancio, la presión diaria, los problemas, el temor, la distracción, la rutina y las voces contrarias te enfríen o te roben el lugar en la adoración. No lo permitas. Entiéndelo, no lo permitas. Hoy el Espíritu te dice: recupera tu voz, recupera tu canto, recupera tu fuego. Que tu adoración siga abriendo cielos. Que tu voz marque el territorio, que tu alabanza levante bandera. No dejes que las piedras hablan por ti. Habla tú, habla ahora. Exalta ya al Cristo santo y maravilloso que tenemos en nuestras vidas. Entendamos, por el amor de Dios, que el Rey está entrando y tú eres llamado a proclamar su gloria. ¿Me entiendes? Que el Dios vivo está entrando en tu vida todos los días, en cada momento. Por esto que hemos explicado, esta palabra es un llamado urgente a que no calles. La adoración es tu arma, tu escudo, tu bandera, tu posición espiritual delante de Dios y del enemigo. No permitamos que las piedras tengan que gritar en nuestro lugar. No permita. Tenemos que ser una iglesia sana, firme, completa, y no conformarnos a estar estáticos, sin voz ni movimiento. Oiga esto, por favor, preparémonos, porque vamos a ser visitados con una gloria mayor. Este mensaje es profético, no es momento de mantener lo que hay, no es momento de conformarse, de estar sentado y decir, bueno, es esto lo que hay. No, de ninguna manera. Extiende tu tienda, ensánchala.
Entender que Cristo viene a buscar la gloria es que nosotros hagamos cambio, que podamos hablar, redarguir, que no callemos nunca. Te lo voy a leer. Para darle base, ya voy terminando, deme 5 minutos, 3. Ya termino. Pero quiero hacer despacito, porque ¿sabe que dice Ageo 2:9? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar, oiga, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Aleluya, la paz de Dios está contigo todos los días de tu vida. Porque la gloria postrera de esta casa, es decir, tú, va a ser mayor que la primera, que el día que te llamó. Porque uno crece y se desarrolla. El Señor está viendo esta casa, no el templo, a ti, a ti, a ti. El Señor está viendo esta casa y la está visitando. Vístete de novia porque Él no va a tardar. Había 10 vírgenes, las 10. Pero unas estaban preparadas y otras no. Y todas se durmieron porque el Señor tardaba. Pero las que estaban preparadas y tenían aceite en sus lámparas fueron arrebatadas para ir al reino de los cielos a casarse con el Dios del cielo. Maravilloso Dios. Carga aceite en tu lámpara. Carga aceite en tu lámpara. Bendice a Dios. No calles. Este no es un avivamiento emocional, es paz en el corazón y en la congregación, en ti. Este no va a ser algo emocional ni pasajero, recuérdelo, anótelo, agarre un papel y ponga el día de hoy, la hora, la fecha. No es pasajero. Dios quiere traer milagros mayores, visitaciones fuertes y también un descanso espiritual para sostener lo que viene. Por eso el enemigo está en contra. Por eso hay mayor violencia cada día. El enemigo quiere atacar con violencia para que tú te calles, para que tú te desalientes y para que tú te sientas mal. Y no va a pasar. Y se burla, pero no puede hacer nada porque el Dios del cielo lo tiene atado. Te pregunto, ¿estás listo para ensanchar tu tienda? ¿Estás dispuesto a recibir más gloria? ¿Más carga? ¿Más fruto? Este no es tiempo de sentarse, es tiempo de prepararse para la visitación del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué te dice Dios? Te lo voy a leer, aunque ya lo leí antes. Jeremías 29, 11 al 14. Te lo dice Dios a ti, iglesia. Escucha, escucha, iglesia, escucha, iglesia. Porque yo sé los planes que tengo. En otra versión dice que estoy trazando. Ya lo pensó. Yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Oiga qué planes. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Versículo 13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y versículo 14. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde se enviáis. Wow. Qué planes, ¿no? Hasta acá la palabra. Espero que me hayas entendido. No calles. Viene una gloria poderosa, grande. Una gloria postrera, mayor que la primera. Y nuestro Dios y Señor ya puso sus ojos en ti.
Por eso hay oposición. Y un día, en breve, lo vas a ver y lo vas a vivir. Primero a ti que estás detrás de cámaras, quiero decirte que si llegaste hasta acá, recuerda que tenemos un Dios maravilloso, el mismo, que te va a bendecir, que te va a dar una victoria y una gloria postrera, mayor que la primera, mayor que el día que te llamó. No calles, habla, grita, pronuncia el Evangelio, porque hay alguien al lado tuyo, o adelante o atrás, que quiere escucharte, que necesita de ti. Hay un enfermo que tienes que ir a poner las manos. Hay una persona que necesita que levante su fe, que se estaba desmoronando. Hay una persona que la tienes que alentar porque cree que ya se cayó al fondo y no hay quien lo levante. Ese amor que Dios depositó en ti, aprovéchalo, predica el Evangelio y gánate la victoria delante del Dios del cielo. Busca una iglesia si no la tienes y congrégate. Si no, puedes venir aquí, nos puedes escribir y va a ser un honor poder recibirte.